especial saludo para ti. En esta ocasión vamos a crear cuestionarios con diferentes tipos de preguntas. Para ello ya estoy logueado aquí en mi cuenta de la plataforma cursos.org como profesor. Estando logueado, entonces ingreso aquí por la opción editar perfil para ir a la zona de administración, y estando en la zona de administración podemos ir directamente a la opción de preguntas del LMS. Hacemos clic en preguntas y estando aquí en preguntas vamos a continuar haciendo otras preguntas diferentes a las que ya se tenían. Hacemos clic aquí arriba a la derecha en agregar nuevo y lo primero que se recomienda hacer es darle un título a la pregunta. Puede ser pregunta A, vamos a dejarla así. Y aquí al lado derecho, verificar qué tipo de pregunta es la que queremos realizar. En otro video tutorial se explicó la forma de realizar preguntas con única opción de respuesta. Aquí vamos a mirar el resto de opciones, que son opción múltiple, libre elección, clasificación u ordenamiento, matriz de clasificación o emparejamiento, llenado de espacios en blanco, encuestas y ensayos. Vamos a empezar entonces seleccionando la opción de opción múltiple. Podemos revisar que cada vez que seleccionamos algún tipo de pregunta, la zona de trabajo aquí en el centro nos cambia. Entonces es importante que lo primero que se haga sea colocarle el nombre de la pregunta y enseguida seleccionar el tipo de pregunta y respuesta que se va a desarrollar o que se va a utilizar. Una vez dado el nombre a la pregunta y seleccionando el tipo de respuesta que se quiere, entonces lo que hacemos es revisar la zona central como nos quedó. Esta primera opción, este primer editor de texto, es para colocar parte del enunciado de la pregunta. Luego viene la opción de respuesta, es decir, por ejemplo, para una opción A o respuesta A, si yo necesito una opción B, agrego aquí una nueva respuesta. Y hacia abajo están las opciones para colocar un mensaje cuando la respuesta del estudiante sea correcta. Más abajo, si queremos darle un mensaje de retroalimentación para cuando la respuesta sea equivocada. Y aquí al final, habilitando esta casilla para darle o escribirle una pista al estudiante. Recordemos que estos temas se vieron en el video tutorial relacionado con preguntas de selección múltiple con única respuesta. Entonces estas opciones de abajo las vamos a dejar de lado. Para este tipo de preguntas entonces de opción múltiple, lo primero que hay que hacer es colocar el enunciado. Para ello, recordemos también que debemos tener listo en un archivo o un bloc de notas las preguntas con sus respuestas. Vamos a mirar esta primera pregunta. Colocamos entonces el enunciado, lo pegamos acá y esta última frase corresponde a la indicación que el estudiante debe seguir. Entonces la podemos resaltar o cambiar el color o el tipo de letra, lo que se quiera. Entonces dice, teniendo en cuenta la información anterior, seleccione ejemplos que contengan carbono. Vamos a colocar dentro de las respuestas, miramos aquí en las opciones de respuesta, el grafito, las grasas, el agua y la sal de cocina. Entonces vamos a diligenciar el grafito, agregamos una nueva respuesta, las grasas, otra respuesta como la C,
el agua y una opción D, la sal de cocina. Como es de opción múltiple, podemos marcar como correctas más de una. Entonces, las respuestas correctas serán el grafito y las grasas. No necesariamente tenemos que colocar de primera la opción o las opciones correctas. Lo podemos hacer en diferente orden. Eso es todo lo que hay que hacer. Tengamos en cuenta el número, el puntaje que le vamos a dar a cada pregunta. Vamos a elaborar un total de 8 preguntas. A las primeras 7 vamos a darles un punto. Entonces esto vamos a dejarlo así por defecto. Hacemos clic en publicar. Aquí nos dice que pregunta publicada. Nos devolvemos en la parte superior a las preguntas y ya esa pregunta A debe estar formando parte del listado de preguntas mías como docente. Aquí está. Vamos al siguiente, a la siguiente pregunta, hacemos clic en agregar nuevo y vamos a mirar otro tipo de pregunta, pero primero vamos a colocar el nombre. Pregunta B. Y aquí abajo a la derecha entonces vamos a escoger la opción libre elección. Hacemos clic. Fíjense que nos cambia aquí la zona de trabajo en el centro. Y esas de libre elección son muy útiles, por ejemplo, para escribir palabras que tengan que ver con un concepto. Por ejemplo, revisemos el caso concreto que tenemos. Se tiene un concepto de lo que son los hidrocarburos. Entonces aquí arriba, en el primer editor, yo coloco un concepto, son moléculas orgánicas compuestas completamente de carbono e hidrógeno, y aquí la respuesta ¿cuál va a ser? Va a aparecer un campo que es el que debe completar el estudiante o diligenciar el estudiante. Entonces ese concepto de arriba tiene que ver con la palabra hidrocarburo. Hidrocarburos. Lo dejamos así, lo escribimos y simplemente hacemos clic en publicar. Vamos atrás, vemos que ya están las preguntas A y B. Aquí en la parte central el tipo de pregunta nos habla o nos muestra cuál se está utilizando específicamente para cada una de esas preguntas. Entonces veamos que empiezan a cambiar. Vamos a crear una nueva pregunta. Aquí clic arriba a la derecha, agregar nuevo. Y vamos a darle nombre a la pregunta. Pregunta C. Y vamos a seleccionar la opción de clasificación. Esa clasificación tiene que ver con el ordenamiento de palabras o de frases dentro del contexto. Entonces vamos a nuestro bloc de notas, miremos, copiamos el enunciado, lo pegamos y revisemos lo que se quiere que el estudiante haga. Lo resaltamos. Dice, con la información del enunciado anterior, ordene los compuestos de menor a mayor de acuerdo a su número de átomos de carbono. Entonces, dentro de respuestas, tenemos varios compuestos que tienen diferentes números de carbono en sus moléculas. Entonces, por ejemplo, está el butano. Necesitamos otra respuesta, como la opción B. El propano, el etano y el metano. Están en diferente orden y lo único que hacemos es verificar el tipo de pregunta, los puntos que se le van a dar y publicamos. Después de publicar, entonces regresamos a las preguntas y ya esta pregunta debe haber quedado indexada. Correcto. Entonces ahora vamos a la pregunta D.
pregunta D y escogemos otro tipo de pregunta. En este caso vamos a seleccionar la opción matriz de clasificación o elección. Se me habilitan dos espacios, uno a la izquierda, uno a la derecha. ¿Para qué? Para colocar palabras de correspondencia. Pero miremos la pregunta que tenemos preparada. Tenemos esta lecturita de una oración o un párrafo que es la indicación de lo que el estudiante debe hacer. Se le está diciendo emparejar cada compuesto con su número de átomos de carbono. Y aquí empezamos. Entonces, por ejemplo, propano es un compuesto de 3 átomos de carbono. Seleccionamos nueva respuesta. Etano es un compuesto de 2 átomos de carbono. Agregamos nuevo. Aquí tenemos otra opción y tenemos que escribir otro compuesto, por ejemplo el metano, que él tiene un átomo de carbono únicamente. Y vamos a hacer una última, que es la del butano, que es un compuesto que tiene 4 átomos de carbono. Entonces, lo que va a aparecer cuando el estudiante vea esta pregunta es que en diferente orden estos compuestos deben tener el espacio para colocarle el número de carbonos al frente y emparejarlos de tal forma que queden así como aparecen en este momento, que es la forma correcta. Vamos entonces a publicar. Regresamos al listado de preguntas y vamos a crear la pregunta E. Agregar nuevo, aquí arriba a la derecha. Pregunta E. Y vamos a seleccionar el tipo de pregunta de llenado de espacios en blanco. Aquí en esta primera parte, en el editor, entonces de acuerdo a lo que tenemos listo, simplemente se le coloca un enunciado. Y aquí abajo vamos a mirar el siguiente texto. Voy a copiarlo primero y sobre él se hace la explicación. Recordemos que aquí en este ángulo yo puedo colocar el cursor y con clic sostenido me desplazo para ampliar el campo. Este tipo de pregunta tiene que ver con que yo utilizo las llaves, que son estas, y utilizo los corchetes, que son estos. Entonces, cuando se utiliza una llave, significa que esa palabra que está dentro de esas llaves no va a aparecer en el examen que el estudiante o en la pregunta que el estudiante tiene al frente. Y cuando aparece, como en este caso, llave y corchete, y que cada corchete tiene una palabra, entonces significa que el estudiante puede digitar una de las dos palabras y cualquiera de las dos que él digite, así como están acá, van a ser asumidas o será asumida como respuesta correcta. Hay que tener en cuenta bien la ortografía. Y lo tercero es que, así como por ejemplo, aparte de que debe colocar una palabra en los espacios, se le puede dar una valoración. Si yo por ejemplo quisiera darle más de un punto aquí a esta pregunta, subo acá y le doy más de un punto. Y yo quiero, supongamos que le voy a dar 3 puntos a esta pregunta, yo quiero que si escribe el estudiante la palabra materia, yo quiero darle un punto. Y si escribe físicas o químicas, yo quiero darle 2 puntos. Entonces, para que la plataforma me asuma eso, ¿yo qué debo hacer? Lo vemos explicado aquí, en esta parte superior.
Simplemente yo le coloco aquí la opción, hago clic acá y digito al 124 para que me aparezca esta barrita. Y enseguida esa barrita escribo el número. Si yo hago eso, quiere decir que la plataforma me va a dar un puntaje a ese estudiante que escriba la palabra correcta, le va a dar 2 puntos. Y aquí le dará 1, pero como 1 no se marca, pues se deja de esa manera. Pero entonces, para efectos de este ejemplo, vamos a borrar simplemente que la pregunta en total valga 1 punto. Lo que significa que cualquiera de las dos que esté mal contestada, pues anula la pregunta. Vamos a publicar. Regresamos al listado de preguntas y vamos a crear la pregunta F. Aquí arriba donde dice agregar nuevo hago clic. Pregunta F y voy a la derecha y selecciono la opción Assessment, que significa encuesta o evaluación. Vamos entonces a nuestro bloc de notas para tomar el contenido o el enunciado de esa pregunta. Pegamos la información y teniendo en cuenta lo que se quiere que el estudiante haga, entonces le resaltamos esa frase. Entonces simplemente se le está diciendo que frente al documento, a la lectura, manifieste su grado de desacuerdo o acuerdo en la utilización actual del fracking en Colombia, como ejemplo. Aquí en este segundo editor de texto, ¿yo qué hago? Copio esto si lo quiero o copio este modelo, bien sea utilizando números o utilizando letras. Entonces vamos a copiar la primera opción, ¿sí? Y simplemente yo le cambio aquí esta o le traduzco esta frase por total desacuerdo. Es decir, si el estudiante va a marcar 1, quiere decir que está en total desacuerdo. Y si va a marcar 5, quiere decir que está en total acuerdo. Y eso es todo. Dejamos que valga 1 punto también y publicamos. Regresamos a las preguntas y ahora vamos a crear la siguiente pregunta, que es la pregunta G. Y vamos a seleccionar la última opción, que es ensayo, ¿sí? Y en este tipo de pregunta tenemos 2 opciones, pero antes vamos a mirar el contenido. Hay un primer contenido que va aquí, en este primer editor de texto, en donde se le dice que exponga sus puntos de vista sobre una temática. Y aquí esta parte es importante. Aquí tenemos la opción por defecto que dice Textbox, que dice caja de texto, o que dice subida de archivo. Esta pregunta la vamos a hacer utilizando Textbox, es decir, que el estudiante ahí mismo en el campo de la pregunta digite su punto de vista frente a lo que le están preguntando. Y para cualquiera de esas 2 opciones están 3 opciones que significan: la primera, no calificada y sin puntos agregados, es decir, de acuerdo a cómo yo quiera configurar, puedo darle puntos o no. Significa que el estudiante contesta esta pregunta, pero no se califica hasta que yo como profesor la lea y determine si le doy puntaje o no. Luego viene la segunda opción, no calificada, pero le doy puntos a la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que con que el estudiante simplemente conteste ya gana unos puntos y yo al revisarla le puedo otorgar otros. Y la tercera opción es calificada y puntaje total asignado a la pregunta. Si yo a esta pregunta le asigné, por ejemplo, 3 puntos, el hecho de que el estudiante conteste ya
recibe la calificación de los 3 puntos por haberlo hecho. Entonces son opciones que se van manejando para que de manera libre el profesor quiera darle un puntaje inicial o no, y quiera en la revisión otorgarle otros puntos o no. Entonces ahora lo que debemos hacer es publicar, haciendo clic acá, regresamos al listado de preguntas y vamos a la pregunta H. Lo mismo aquí a la derecha, selecciono ensayo, pero aquí le voy a dar 3 puntos. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar, vamos a colocar primero el enunciado, que dice, por favor, subir a la plataforma un archivo de su creación en donde se explique el proceso industrial del fracking del petróleo. Aquí en este tipo de pregunta yo debo seleccionar aquí no el texto o la caja de texto, sino debo seleccionar la opción upload, que quiere decir subir, porque el estudiante va a subir un archivo y ese archivo pues obviamente será un documento que él elabore con tiempo previo y que lo aliste y lo tenga preparado para cargarlo en la plataforma en el momento de la evaluación. Y aquí abajo lo mismo, selecciono cualquiera de las opciones que yo considere pertinente para ese punto del cuestionario o de la evaluación. Entonces verifico que es el tipo de pregunta, los puntos, y le doy o le hago clic en publicar y se ha completado el cuestionario. Entonces revisamos las preguntas que van desde la A hasta la H y revisamos que cada una es diferente. Y las dos últimas, a pesar de ser de ensayo, la una permite generar un texto ahí dentro de la pregunta y la otra permite subir un archivo. Después de esto, ¿qué hago? Como esto forma parte de un cuestionario, yo debo crear un cuestionario nuevo, porque este ya se utilizó para las otras preguntas que se tenían. Hago clic aquí arriba a la derecha, agregar nuevo. Recordemos que si nos aparece esta guía de aprendizaje, yo la puedo cerrar. Coloco el título del cuestionario, por ejemplo, examen unidad 3, se me ocurre colocarle, de acuerdo a los contenidos que yo vaya subiendo. Y aquí únicamente yo le puedo hacer clic en publicar. Verifico la publicación, se publica ese cuestionario y estando en ese cuestionario, ¿yo qué debo hacer? Vincular o asociar las preguntas al cuestionario. Para ello, recordemos que existe este constructor Builder y existe esta opción de menú Settings, que es para hacer los ajustes del cuestionario. Esto recuerden que se explicó en el video tutorial relacionado con las preguntas de selección múltiple con única respuesta. Entonces, en este momento queremos vincular las preguntas a este cuestionario o a este examen. Hago clic por Builder. Aquí nos dice que el cuestionario aún no tiene contenido. Vemos que aquí al lado derecho se despliegan las diferentes preguntas que fueron creadas. Entonces nosotros tenemos que asociarlas aquí a este cuestionario que se llama examen unidad 3. Simplemente cogemos cada una de ellas, empezamos por la A, marcamos la casilla, clic en Add o agregar y se va pasando aquí al lado izquierdo y hacemos lo mismo con todas, con B, con C, con D, con E, con F, con G y con H. Eso es todo. Y hacemos clic en actualizar. Importante actualizar, porque si nos salimos de acá sin actualizar, la vinculación no se da o la asociación al cuestionario o examen no se da. Ahora sí, después de vinculadas, vamos a hacer una revisión del cuestionario. Abrimos en una nueva pestaña ese cuestionario
Y vemos examen unidad número 3. Empezar cuestionario, hacemos clic y empiezan las preguntas a verse. Entonces la primera pregunta, vamos a marcar grafito, vamos a marcar una bien, una mal. Fíjense que nos da la opción de marcarlas todas o las que deseemos. Vamos a dejar 2 nomás. Hacemos clic en siguiente y aparece la otra pregunta, son moléculas orgánicas compuestas por carbono y hidrógeno. Aquí el estudiante debe escribir hidrocarburos. Este es otro tipo de pregunta. Siguiente tipo de pregunta. Entonces vemos que en este tipo de pregunta el estudiante debe arrastrar palabras y ordenarlas de acuerdo a lo que diga aquí. Dice, con la información del enunciado, ordene los compuestos de menor a mayor de acuerdo a su número de átomos de carbono. Nos dice de menor a mayor, o sea, el elemento que menos carbonos tenga va primero, que es el metano, y el que más tenga va de último, que es el butano. Y el propano tiene 3, el etano 2, entonces 1, 2, 3, 4. En ese orden deben quedar. Siguiente tipo de pregunta es de emparejamiento o de matriz de clasificación, en donde tenemos opciones para arrastrar, seleccionamos esta y miramos en cuál de estas 4 opciones debe ir. Por ejemplo, si son 4 átomos de carbono, sabemos que debe ser para el butano, la correspondencia. Para 3 átomos de carbono debe ser el propano, para 2 debe ser el etano y para 1 el metano. Hacemos clic en siguiente para ir a la otra pregunta y esto es lo que hay que diligenciar. Entonces aquí vamos a escribir materia, que es lo que debe ir allí, lo que iba en las llaves, y aquí en los corchetes vamos a escribir cualquier cosa para que nos marque mal la respuesta. Hacemos clic en siguiente. Y aquí tenemos el tipo de pregunta, encuesta o evaluación. Entonces, conociendo la información anterior, manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo en la utilización actual de fracking en Colombia. Entonces, el estudiante puede decir, estoy de total acuerdo, marca el 5. O estoy en total desacuerdo, el 1. O algo indiferente, marca el 3. Entonces, vamos a dejar el 5. Y vamos al último tipo de preguntas, que es el de ensayo. Nos damos cuenta que el estudiante debe escribir ahí o construir un texto. Vamos a copiar un texto cualquiera y lo pegamos allí como si fuera el ensayo del estudiante. Listo. Y pasamos a la siguiente pregunta. Y la última es la de cargar el archivo. También es un tipo de pregunta de ensayo, pero la diferencia con la anterior es que aquí él debe cargar el archivo. Cargamos el archivo, seleccionar archivo, vamos a buscar un archivo, por ejemplo, una imagen, a cargarla, por cargar algo. Listo. Y verificamos que ya el nombre esté aquí y hacemos clic en subir. Y dice que el ensayo fue subido exitosamente y hacemos clic en finalizar cuestionario y la plataforma está calificando automáticamente el cuestionario y entonces aparecen los resultados. Estos resultados aparecen dependiendo del tipo de configuración que se le dé al cuestionario. Aquí, de acuerdo a esto que se hizo al azar, el cuestionario nos muestra que 3 de 8 preguntas fueron respondidas correctamente. El tiempo fue 3 minutos 56 segundos. Tiene el 50% del cuestionario aprobado y que hay 2 ensayos pendientes de 4 posibles puntos, que son los que falta por revisar. Eso lo debe hacer el profesor, que es lo que se maneja con las últimas preguntas. Aquí está la opción de reiniciar cuestionario o ver las preguntas. Vamos a hacer clic sobre ver las preguntas. Y en verde aparecen las respuestas que se contestaron correctamente y en rojo las que están mal. Entonces es la manera como se puede verificar que existen diferentes tipos de preguntas para que las construcciones de cada una de ellas vayan de acuerdo a las necesidades, requerimientos o gustos de cada uno de los profesores. Es la manera como se crean este tipo de cuestionarios con diferentes tipos de preguntas. Hasta aquí este video tutorial, espero que sea de mucha utilidad
y nos volvemos a encontrar en otra ocasión. Hasta pronto.